Vamos, vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Vamos, vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, sus panelistas del programa Vamos, Somos Chilenos, de los días jueves. Marcelo González, líder de la Fundación para el Progreso, sede de Valparaíso. Marianela Antonucci, concejala de la Municipalidad de Valparaíso. ¿Y quién les habla? Enrique Cordobés, editor de Demo Digital, buscando una salida constitucional para Chile. En Radio Portales, 89.5 FM Internet, acompañamos su regreso a casa y el grato encuentro con familiares y amigos. Grabamos con anticipación y por eso no podemos incluir las últimas noticias. Si se perdió algún programa, no se preocupe, véalo en el canal de YouTube Vamos, Somos Chilenos. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y que siempre hay buenas noticias que nos ayudan a mirar el futuro con optimismo. Muy buenas tardes, Marianela y Marcelo. Nuevamente en los micrófonos de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y la regalona de los porteños. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Ya de vuelta, Marcelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, hola Marianela, gusto tenerte también de vuelta. Sobreviví. Sí, se puede tener COVID y sobrevivir, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, sí. Pero te sentó muy bien el COVID, te ves de lo más bien después del COVID. Muchas gracias. Bueno, esta semana han habido buenas noticias para nuestra región. Una de ellas es que retornó el Día del Patrimonio. Eso permite que muchos chilenos visiten lugares interesantes y poder, por ejemplo, ver la Cripta de los Héroes, que muchos lo hemos visto solamente a través de la televisión los días 21 de mayo. La mala noticia es la muerte de un joven a balazos en la población Joaquín de Arbello de Playa Ancha. Y otro tema interesante de discusión para que lo conversemos acá es la resolución del Tribunal Ambiental que posterga el proyecto del Terminal 2 del puerto. La pregunta es, por no tener una muralla de contenedores, ¿vamos a perder puestos de trabajo? La verdad que es buen tema, es muy buen tema. Valparaíso necesita puestos de trabajo. Necesitamos los que están, los que se terminaron después del estallido social y pandemia, y necesitamos también los del puerto que existen y creación de nuevos puestos de trabajo, porque Valparaíso se concibe en el puerto, Valparaíso es un puerto, así que es importante que, es lamentable en realidad por una parte que se haya echado una vez más para atrás el proyecto del 2, pero bueno, tendremos que seguir peleando y luchando para que nuestro puerto siga creciendo, porque así como vamos, han pasado muchos años, es que esta ampliación se iba a hacer y hasta el momento nada, lamentablemente. Marcelo. Sí, en realidad, bueno, la discusión la venimos teniendo hace varios programas en términos del final qué uno espera para Valparaíso, qué es lo que la gente también espera de su ciudad y en realidad la verdad es que uno como habitante de Valparaíso obviamente espera que Valparaíso sea una ciudad donde haya progreso, donde haya un camino de cierta forma trazado de desarrollo, donde uno sepa un poco también hacia dónde se proyecta. O sea, al final, eso yo creo que en general uno lo busca en los distintos ámbitos de su vida. Podríamos plantearlo también desde, no sé, si yo como un joven que el día de mañana quiero seguir desarrollando mi carrera profesional, quiero tener mi familia,
Obviamente yo también me preocupo del ecosistema en el que estoy habitando, y eso significa, en cierta forma, el poder tener respuestas a saber dónde van a educarse mis hijos, por ejemplo, o dónde yo voy a poder también seguir desarrollando mi profesión o mis proyectos de vida que tenga, que puede ser muy diverso. Y para eso, obviamente, necesito un lugar que tenga una cierta línea trazada respecto a su futuro. Y ahí yo creo que Valparaíso hace rato está muy perdido, que no hay un trazo definido, en parte porque creo que no existió voluntad política, digamos, de los distintos actores. Se ha quedado muchas veces en la discusión chica, ideológica, y eso ha generado entonces que hoy día, por ejemplo, estemos discutiendo si es que nos vamos a quedar sin trabajo o con menos trabajo porque vamos a privilegiar el tema cultural o el tema patrimonial. Sí, Y eso yo creo que es una mala noticia. Y aquí para terminar, porque me gustaría, aprovechando que hay buenas noticias en este programa, hacer el nexo también con la inauguración que se hizo ayer respecto a la Bolsa de Valores o ex Bolsa de Valores de Valparaíso, con este nuevo proyecto de la Santa María, que también nos habla un poco de alternativas para Valparaíso. O sea, cómo somos capaces también de ir tomando ciertos proyectos históricos, ciertos proyectos patrimoniales, y cómo los vamos también actualizando a los nuevos desafíos. Entonces, creo que ahí hay un buen ejemplo también, que viene también desde el sector privado, como son las universidades, también como hay una búsqueda por tratar de rescatar lo bueno de Valparaíso, pero sin estancarlo en esta discusión de si es que tiene que ser solo patrimonio o si es que tiene que ser solo puerto, o si es que hay que avanzar hacia otro camino. Sí, yo creo que está mal empleado el uso lógico de los términos. No es o patrimonio o puerto, sino que es patrimonio y puerto, y Así debería ser. cultural, y bueno, eso, o sea, tiene que ser una ciudad moderna, polifacética, o sea, que tenga diferentes caras y diferentes actividades que conviven en forma inteligente. Si el problema no es que todo el costado, todo el borde costero sea para almacenar carga, o todo sea para pasear con los niños, digamos. Hay que buscar, por ejemplo, bueno, se cayó el proyecto del mall, pero ahí se podría hacer un terminal para cruceros, que también hace mucha falta, no solamente ampliar la parte de carga y descarga, y ese terminal de cruceros perfectamente puede convivir con un parque, con un lugar de entretenciones, no necesariamente poner un edificio grande que quite la vista, sino que tener un lugar de recreo, de esparcimiento, y que también embellezca esa cara del puerto, que es muy distinta cuando se mira desde el mar a cuando se mira desde la avenida Errázuriz. Yo creo que lo que falta es que el otro día se habló, vamos a hacer un gran acuerdo pero el gran acuerdo no se concreta. Entonces tienen que estar los actores privados y los actores públicos, es decir, y no partir, digamos, a través de una solicitud en los tribunales, a cuando ya el proyecto está listo para concretarse, vuelta para atrás de nuevo. Entonces, Claro. este para atrás, para adelante, como era como un señor de la residencial La Pichanga hace miles de años, no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a ninguna parte porque Valparaíso tiene que tener un destino. Y ese destino lo tienen que acordar las principales entes académicos, empresariales, públicos, qué sé yo, legislativos, la ciudadanía entera. De repente se podría hacer una consulta popular. A ver, ¿cómo queremos Valparaíso? Bueno, Valparaíso, mucha gente va a querer no perder su pega en el puerto, otros van a ser partidarios de defender ultranza, mirar el océano, pero en fin, va a haber un acuerdo o alguna cosa con una consulta ciudadana. Una consulta ciudadana y finalmente, una vez que ya está la consulta ciudadana definida, aquí vamos a hacer esto y aquí vamos a hacer esto otro. Y se acaba el cuento, digamos. Yo creo que aparentemente podría ser más fácil de lo que se piensa. El Sí. tema, Sí, o sea, dale, Marcelo. yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en parte estamos ya sobrecargados de diagnósticos. Y obviamente, o sea, este problema es tan largo y tan antiguo que yo creo que los diagnósticos ya, cada uno puede tener el diagnóstico súper claro o hacer su propio diagnóstico.
pero en general lo que ha faltado sin duda es el ponerse a hacer, digamos, el empezar a hacer cosas. Y yo creo, y también lo planteaba en otro programa, que ya que estamos en estas lógicas de consulta ciudadana, de participación, a mí me parece que sería súper valioso, por ejemplo, hacer una participación ciudadana, no sé, un plebiscito, por ejemplo, que la gente también primero informar, o sea, primero hay que informar cuáles son los beneficios de ser puerto, cuáles son los beneficios de ser patrimonio, qué conlleva el sacrificar ciertos espacios patrimoniales, digamos, o espacios que pueden afectar el patrimonio. Entonces, hay un tema de información que yo creo que falta, aunque suene un poco contradictorio en el sentido de los diagnósticos, porque claramente uno podría decir más información a un problema que ya está súper identificado, puede ser, pero yo creo que en parte hay un problema también de tener claro cuáles son los pros y contras, porque estoy casi de acuerdo en todo lo que dijiste tú, Enrique, menos una cosa, que no avanzamos, o sea, como dices que al final no avanzamos para ninguna parte, yo creo que sí avanzamos, pero avanzamos hacia atrás. Porque mientras estamos nosotros en esta discusión eterna sobre si es que Valparaíso se va a dedicar solo al patrimonio, si es que poner unos containers genera un problema, si es que vamos a dedicarnos al puerto, mientras nosotros estamos en esa discusión, hay otras comunas o otros puertos que no están en esa discusión y están avanzando y están tratando de buscar proyectos y están tratando de buscar iniciativas privadas. Entonces, al final, en vez de nosotros quedarnos en la misma, terminamos yéndonos para atrás porque vamos perdiendo competitividad. Entonces, yo creo que al final hay que empezar a tomar también definiciones rápidas y no mal pensadas, sino que tomarnos un poco el tiempo también de educar y escuchar, pero tenemos que empezar a hacerlo rápido porque si no vamos a seguir perdiendo competitividad frente a otros puertos y eso al final nos va a terminar sacando del juego totalmente. Muy buen punto. Mira, Sí, permite hacerle una acotación a Marcelo, Marianela. por supuesto. Lo que pasa es que no hay que olvidarse que en Chile tenemos dos puertos naturales, Mejillones y la Bahía de Concepción y Talcahuano. El resto son todos artificiales. Y esta obra del Molo, que se hizo con mucho esfuerzo a principios del siglo XX, en realidad es carísima. Hacerla ahora, hacer ese molo que protege de las corrientes y generar un puerto donde los buques puedan tranquilamente hacer su carga y descarga, no es gratis. No podríamos comprometer muchos años del presupuesto nacional para hacer un molo de ese tipo. Tanto es así que estaba pensado hacer dos molos y por falta de plata no se hizo el otro, así que tenemos la mitad nomás. Entonces, no nos podemos dar el lujo, después de haber invertido tanto en lograr tener un puerto en una costa difícil, de desecharlo. Ustedes ven que lo de San Antonio se sigue pensando y hablando, pero todavía no se construye, porque todas estas obras portuarias son carísimas. Entonces, no votemos, no echemos el saco roto y no votemos todos los esfuerzos que se han hecho otras administraciones anteriores. Eso quería decir yo desde el punto de vista técnico. Sí, viéndolo desde el punto medioambiental, creo que estamos en un gobierno central y también comunal que está viendo por el medio ambiente y yo respeto absolutamente todo lo que tenga que ver con medio ambiente, pero como bien dijo Enrique, a veces se gana, a veces se pierde, hay un dar y quitar. Eh, es una cosa implica la otra. Lamentablemente, si hacemos una construcción del puerto, que a mí me parece maravilloso que se haga, también va a haber un daño medioambiental. Lo importante es que se haga lo menos daño posible. O sea, que el daño que se le haga o el cambio que se le haga al medio ambiental submarino como terrestre, que sea el mínimo. Y por otro lado, si pensamos en una consulta ciudadana, tenemos muy cercana todas las consultas ciudadanas que se hicieron para la Convención Constituyente, que la verdad que muy pocas de ellas llegaron al borrador final. Sí, que bueno, el borrador todavía no se entrega, pero
ya no llegaron, ya no llegaron. Por lo general las consultas ciudadanas no son vinculantes, solamente son una voz de la ciudadanía que dice querer esto o lo otro, pero está en los que están manejando todo esto, en este caso el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno comunal, en que si se toman en cuenta o no. Lo importante es que por último la ciudadanía se sienta tomada en cuenta, pero en el producto final no siempre está tomada en cuenta. Eso es lo que a mí me pasa y que lo que yo siento referente a las consultas ciudadanas. Ahora, por supuesto que yo como porteña toda la vida quiero ver a mi puerto crecer, quiero que haya más puestos de trabajo, ya no quiero ver que los nuevos profesionales se tengan que ir a Santiago o tengan incluso que abandonar el país para poder ejercer sus carreras. Bueno, de hecho, el caso más cercano que tengo es mi hijo. Mi hijo estudió acá en la región y ahora está trabajando en Santiago porque acá no hay cabida y tampoco los sueldos que se pagan acá en la región no son comparables con los que se pagan en la región metropolitana. Por lo tanto, queremos que nuestros jóvenes, nuestros nuevos futuros profesionales se queden con nosotros y qué mejor que el puerto, que daría muchos puestos de trabajo y para todo tipo de profesionales y técnicos. Bueno, en resumen, lo que tú decías, no se hacen tortillas sin romper huevos, como decía el viejo refrán, digamos. Así Si es. algún daño se va a provocar, algún impacto va a haber, pero no necesariamente tiene que ser un daño, es un impacto, Es un hay que impacto. compatibilizarlo de alguna manera razonable. ¿Te quedaste preocupado, Marcelo, o un poco desanimado con todo este panorama? Pero yo creo que además de este problema que tenemos con el crecimiento, porque no hay que olvidarse que siempre hay una competencia soterrada entre San Antonio y Valparaíso, digamos. Siempre. Y San Antonio va ganando, por lo menos en cantidad de carga movilizada, digamos. Pero Sí, pero lo que transversal, pasa, perdón que te sí, interrumpa, dime nomás, Enrique, sí, pero sí. lo que pasa es que geográficamente San Antonio tiene las de ganar si nos comparamos con nosotros, porque el espacio que ellos tienen para descargar es mucho más amplio que el que nosotros tenemos para descargar. Es por lo mismo que nosotros siempre vemos acá en el puerto muchos buques a la gira esperando entrar al puerto porque los espacios no están. Y En si los sitios de tú atraque, claro. Exacto. exacto, y si tú te vas al muelle Prat, sí, al muelle Prat y te pones a mirar hacia el puerto cuando están descargando con las grúas horquillas que van bajando, van cargando los camiones, pero hacen ir y venir de camiones, rápido, rápido, lo más rápido posible, cosa que San Antonio no tiene necesidad de hacerlo tan rápido como lo hacemos nosotros, porque tiene espacio donde guardar containers, Claro. diciéndolo derechamente, porque en la carga vienen containers y no son chicos, son muy grandes. Sí, nosotros tenemos en Valparaíso el puerto seco, que eso es lo que Claro. nos facilita todo y un sistema muy sincronizado que se ha optimizado precisamente por la escasez de espacio. No, y es maravilloso verlo, en todo caso. Ahora lo importante es seguir creciendo. Pero Sí. detrás de todo eso también, esta muerte que mencionábamos al inicio de un joven de 23 años a tiros en la población Joaquín de Barbello, creo que se llama, Mm. nos llama nuevamente a la alerta del tema que es como transversal, la falta de seguridad. La otra vez conversamos de este tema. ¿Tú nos tienes alguna novedad en la municipalidad sobre alguna iniciativa para mejorar la seguridad en Valparaíso? De la misma municipalidad, no, seguimos con el tema de la seguridad ciudadana, que el Departamento de Seguridad Ciudadana de Valparaíso, que en realidad no tiene la dotación necesaria, no cuenta con los inspectores municipales necesarios, no hay vehículos que puedan hacer rondas en Valparaíso. Por lo tanto, desde la municipalidad hay muy poca colaboración a Carabineros, no porque no quiera, sino que porque no existen los recursos. Entonces yo digo, ¿para qué tenemos un departamento de seguridad ciudadana si no presta mayor utilidad a la ciudadanía y estamos gastando recursos de todos nosotros? Ahora, referente a la seguridad misma, bueno,
espero que la ministra del Interior tome en cuenta la solicitud, el oficio que le hizo llegar el alcalde a ella para que los efectivos policiales se queden acá. Porque en realidad, yo lo he dicho en muchas otras oportunidades, en Valparaíso tenemos 800 carabineros de merma. Y con estos 100 carabineros ahora tenemos 300 de merma, los que llegaron. Pero, sin embargo, en Valparaíso, en la comuna de Valparaíso, se ha sentido mucho la presencia policial. Y gracias a los empadronamientos que está haciendo Carabinero, han detenido gente que anda suelta. Y de hecho, hoy en la mañana, no recuerdo si fue hoy en la mañana o fue ayer, que por un empadronamiento encontraron a una persona portando arma de fuego, sin registrar. Y bueno, y de hecho, aunque estuviese registrada, tampoco las armas de fuego solamente se pueden trasladar de un lugar a otro. O sea, si tú practicas en un polígono, tienes el permiso de trasladar tu arma desde tu casa hasta el polígono y del polígono a tu casa. Pero andar todos los días con un arma debajo del asiento del auto no se puede legalmente. Pero bueno, esperemos que tomen en consideración esto, porque la verdad que este tipo de actos se ha vuelto en nuestra ciudad cotidiano, son pandillas que hacen ajuste de cuenta, pero involucran a muchas personas que son inocentes. Y bueno, hemos sabido de este y muchos otros casos balas locas que llegan a la persona que no tiene nada que ver. Ayer nomás en las noticias se veía una señora que volvía a su casa y le llegó un balazo y quedó una familia quebrada completamente porque la delincuencia está desatada, y no solamente en Valparaíso, sino que en Chile completo. Entonces necesitamos poner más hincapié en seguridad ciudadana, y tenemos yo siempre digo, tenemos derecho a vivir sin miedo. El derecho a vivir sin miedo de nosotros no existe, porque ellos se pasean por todas las calles a la hora que quieren con sus armas blancas, arma de fuego, armamento de guerra, y nosotros vamos caminando como un simple ciudadano y no sabemos si el día de mañana nos llegue un balazo a nosotros, no lo sabemos. Sí. Oye, Marcelo, ¿qué piensas tú? Tú que eres un muchacho joven, experimentado con la tecnología moderna, ¿no crees que a lo mejor, bueno, también es siempre necesario que el carabinero esté presente, pero acá en diferentes comunas, creo que Las Condes le digo bien, claro que Las Condes tiene otro nivel de recursos que Valparaíso, Por supuesto, pero ha muy distinto. aumentado la cantidad y lo van a hacer en Providencia también, la cantidad de cámaras de vigilancia, porque eso de repente tecnológicamente te facilita, porque el carabinero con su sistema de comunicaciones puede ir directamente al lugar donde se está produciendo el problema, o el incidente, o el crimen, o lo que sea, con el apoyo tecnológico de la vigilancia por cámara. Yo creo que es una cosa que podría implementarse. No sé si hay cámaras de vigilancia en Valparaíso, o solamente para el tránsito. No, sí, hay cámaras de vigilancia, pero no son lo suficiente. No son lo suficiente. Y por otro lado, los toldos de los ambulantes no sacamos nada con tener un montón de cámaras si los toldos tapan lo que sucede debajo del toldo. El toldo no tapa la cámara, así que es otro tema también que la verdad que se hace recurrente y se hace como repetitivo el asunto de los ambulantes, porque no por ellos, sino que porque entre los ambulantes está el narcotráfico, está la delincuencia, y nosotros los peatones sufrimos todo eso. Marcelo. Sí, mira, yo no estoy muy seguro de si las cámaras son la solución, porque de hecho te puedo llevar el ejemplo a los estadios de fútbol, donde hay cámaras y donde al final la delincuencia se desata igual hay gente que anda casi sin, o sea, a cara descubierta, tirando piedras y haciendo un montón de desmanes, y al final esas personas siguen yendo al estadio semana a semana. Entonces al final el problema yo creo que no radica tanto en las herramientas, o las soluciones no radica tanto en las herramientas de cámara. Pueden ayudar, sí, pero al final también depende primero si es que son bien utilizadas,
Y segundo, si es que existen mecanismos y herramientas para sancionar a la gente que comete delitos. O sea, si al final a este joven, por ejemplo, que le disparó ayer a la señora y que termina falleciendo, lo terminan dejando libre o termina sin ningún tipo de sanción, difícilmente, o sea, podíamos haber tenido 40 cámaras apuntándolo y difícilmente va a dejar de hacerlo porque al final el castigo que está teniendo no es lo suficientemente Efectivo. necesario para desincentivar de hacer esa acción. Entonces, y además el tema de las cámaras es que también hay temas de privacidad, que creo yo que hay que tener cuidado. O sea, también cuánto vamos a estar dispuestos nosotros como ciudadanos a vivir casi como un poco en el gran hermano, siendo grabados todo el tiempo. Y solamente porque están tratando de capturar a delincuentes y al final estos delincuentes ni siquiera tienen su merecido porque la justicia no termina actuando de buena manera. Entonces, yo creo que los problemas van más allá. O sea, hay problemas de autoridad que estamos teniendo que no se han podido responder, hay problemas de mecanismos de justicia que tampoco están funcionando. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto. La portada del Mercurio de Santiago de ayer nos traía dos publicaciones contradictorias. Por un lado, dos infantes de marina que cumplían con su deber en estado de excepción el año 21-20. El año 21 fueron llevados a Cañete para declarar por homicidio. Mientras tanto, o por otro lado, dos acusados de elaborar y lanzar bombas molotov a carabineros en las violentas protestas de Santiago salen en libertad por deficiencia, entre comillas, de la Fiscalía. Para mí es el mundo al revés. Pero sin duda, la noticia que copó hoy día todos los titulares de los diarios del día jueves es el primer mensaje del presidente Boric a la nación. De todos los anuncios, yo apostaría que el que más agradó a los porteños es el ferrocarril a Santiago. ¿Qué opinan, amigos, de la justicia en Chile y de los anuncios del mensaje presidencial? Te cedo la palabra, Marcelito, parte tú. Bueno, el tema de la justicia es un tema que se viene conversando hace tiempo. Hay falencias importantes, sobre todo en temas de investigaciones. La Fiscalía ha estado, no sé si está sobrecargado de trabajo en algunos casos, pero en general hay deficiencias importantes. Lo conversamos en parte también en la primera parte respecto a los castigos que de repente no terminan cumpliendo con la función de primero tratar de encontrar justicia, pero también de inhibir que se sigan haciendo. O sea, vemos que muchas veces las personas, al ver que el castigo es tan bajo, siguen realizando, incluso aumentan o la gravedad o la profundidad de sus delitos. Entonces, creo que eso es una cosa que hay que revisar. Yo, por lo que también he visto en el borrador constitucional, lamentablemente, esto, cosa que en parte no se tiene por qué tocar acá, pero porque para eso existen códigos penales y todo, pero sí cómo se está configurando el sistema judicial o este poder judicial, creo que no va a permitir solucionar este problema. Y bueno, respecto a lo otro, respecto al tema de la cuenta que pudimos escuchar del presidente Boric, sí, yo creo que es importante el anuncio del tren Valparaíso-Santiago, pero de todas maneras, bueno, él también lo dice, acá estamos llenos de diagnósticos, no más diagnósticos, hay que poner manos a la obra. Hay que ver si es que es así, porque yo eso también lo he escuchado de otros presidentes y lamentablemente el tren todavía sigue siendo un proyecto. Hay veces que la plata ha estado y llegan otras circunstancias, otras situaciones y se terminan desviando esos recursos para tratar de tapar estos problemas. Entonces, creo que en ese sentido me declaro un poco incrédulo frente a este anuncio y en general creo que, bueno, el anuncio o esta cuenta pública fue bastante deficitaria. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Marcelo. Bueno, referente a lo de el enjuiciamiento de la infante Marina,
Bueno, por el solo hecho de cumplir con su deber, yo creo que este flamante gobierno central no tiene idea de lo difícil que un efectivo de la infantería resguarde la seguridad de un predio. Están arriesgando su vida y por ello conversamos que no existen tampoco los derechos humanos para las personas de las Fuerzas Armadas. Eh, Cuando se habla siempre de nuestras Fuerzas Armadas, no existen los derechos humanos. ¿Por qué? No lo sabemos. La ley lo dice, pero son seres humanos igual. Hay otra cosa que se metió en la mente de las personas, que todas las personas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas son personas privilegiadas, pero no saben la realidad de muchos de ellos que viven cuando están cuando son activos, pero no saben cuál es la realidad cuando se van a retiro. No son privilegiados. Ese es un tema que lamentablemente un sector de los políticos ha inculcado en la población y sobre todo en nuestras nuevas generaciones, de que las Fuerzas Armadas en el fondo están para gastar dinero y que al final cuando salen jubilados, bueno, están tremendamente privilegiados. Y yo creo que es muy injusto que lo que se está haciendo con estos infantes, porque por lo mismo que leíste tú al principio, Enrique, se le da libertad absoluta a los delincuentes, porque no llamemos incivilidades, porque yo estoy aburrida de esa palabra de incivilidad, no es incivilidad, es incivilizado, y son delincuentes, derechamente. Que ellos hacen lo que quieren, maltratan a carabineros, maltratan la obra pública, destruyen mobiliario público. ¿Y qué pasa? Después finalmente son sobreseídos, son liberados, o si vamos a un caso no muy lejano, que fue el caso de Meix, que lo vimos hace 2 semanas atrás, estaba con reclusión nocturna y habían matado a una persona. O sea, ¿de qué justicia estamos hablando? O sea, tenemos que ver que los delincuentes son delincuentes y tienen que ir presos, así de simple. Porque una persona que mata a otra no puede tener reclusión nocturna, o sea, ¿de dónde? Entonces, yo ya no creo nada. Tampoco le creo al presidente Boric lo del tren a Santiago. Él es muy carismático para hablar, muy cercano, muy simpático. Es como la versión masculina de Bachelet. Le cae bien a la gente. Pero la verdad es que yo con el tren rápido a Santiago, pucha, yo soy porteña, me encantaría tener el tren rápido a Santiago. Pero como dijo Marcelo también lo hemos escuchado de otros presidentes y no se ha concretado. Se han hecho los diagnósticos, el diagnóstico dice sí, se puede hacer, pero todavía no podemos ver el tren a Santiago. Con suerte lo tenemos hasta Limache. Marcelo. Bien, yo quisiera levantar el punto de, al final, qué tan Hay problemas de conexión. Perdimos, se hace un tren de Valparaíso a Santiago. De Valparaíso a Santiago. Marcelito, de nuevo. De nuevo, porque ¿Ahí sí me escucho? Sí, sí, claro, ahí sí. Lo que quiero plantear es al final también la pregunta respecto a qué tan necesario se hace el tren Valparaíso-Santiago. Porque yo entiendo que es un sueño de mucha gente de poder también generar una alternativa de transporte, pero me gustaría también quizás con números, porque hay que entenderlo, y también aquí desde mi formación profesional, que los recursos son escasos, que hoy día estamos en una situación súper compleja económica, que además uno, si quería ver ofertones o quería escuchar ofertones, aprovechando que estamos en el Cyber Day, si escuchamos ofertones, fue en esta cuenta pública, o sea, promesas por aquí y por allá, que en ese sentido yo reconozco a Gabriel Boric, o sea, es bien valiente para no desconocer su programa de gobierno y tratar de también hoy volver a destacarlo dentro de un contexto donde la situación económica es complicada, todos sabemos que va a ser complicada y que esto no viene para corto plazo. Entonces, mi pregunta también es cuán necesario es hoy
tratar de avanzar en un proyecto que, a mi parecer, en lo personal, no se hace tan urgente. Sobre todo cuando el flujo de gente hoy todavía no es tanto. Y además hay una pregunta que hay que responder también. O sea, a Valparaíso, ¿qué le estamos ofreciendo también a la gente que venga de Santiago o que venga de otras partes a Valparaíso? Porque si le vamos a ofrecer la comuna que estamos teniendo hoy, una comuna llena de delincuencia, de suciedad, de vendedores ambulantes, sin expectativas de crecimiento, yo veo difícil también que ese flujo de gente que se quiere tratar de generar haya. Esa es la realidad. Además, Bueno, si soy más crudo todavía, ni siquiera tenemos proyectos de inmobiliaria, o sea, ni siquiera va a servir para que la gente de Santiago, si quiere venirse a vivir a la playa y viajar todos los días, se pueda. O sea, lo único que va a generar es que el costo de vida de los porteños aumente, porque al final las pocas casas que hay o los pocos proyectos inmobiliarios que hay, los van a querer arrendar ellos. Entonces, yo no sé un poco hacia dónde también apunta este proyecto Valparaíso Santiago en tren. ¿Sabes oye, qué es lo que yo excelente pienso? lo que plantea Marcelo, pero Sí, fíjate que yo quiero aportar, digamos, un punto distinto a la discusión y yo quiero mirar todo este tema del punto de vista de Netflix. Te voy a decir que tiene que ver Netflix. Bueno, resulta que, entrevías. mira, una de las cosas que de repente me entra la duda es si el problema del proceso judicial está en la fiscalía o está en los tribunales. Porque resulta que en Netflix tiene una serial muy buena que es, a lo mejor ustedes la vieron, no me acuerdo el nombre ahora, pero es de la policía de Irlanda, en el cual ellos tienen un sistema probatorio en que traían a los acusados y se abría la pantalla digital y la pantalla digital aparecía la foto de la primera prueba, la segunda prueba, la tercera prueba, se iba grabando a las personas que estaban declarando. O sea, un sistema absolutamente moderno y eficiente. Y yo me imagino y veo esas cuestiones sumarios o procesos que rolan a Foja 988, escritos en papel especial, digamos, papel legal. Entonces yo digo, aquí hay algo que no está bien los métodos para poder obtener las evidencias que puedan al juez decir efectivamente ese señor es culpable. Yo creo que de repente puede ser que los jueces son muy buenas personas o son muy tolerantes o tienen un sesgo o también que nos faltan los elementos adecuados de prueba para hacer esto. Y vos sigo con Netflix porque el otro día vi una película donde estaban haciendo los infantes de marina norteamericanos en Afganistán, y uno de los jefes le dice, pero no, me están disparando. A ver, muéstrame la imagen de lo que lo están disparando, y mostraba la imagen, ya y el gallo podía disparar. Pero bueno, los norteamericanos tienen, o los estadounidenses, tienen una norma de lo que se llaman las reglas de enfrentamiento. En Chile salieron esas reglas de enfrentamiento para las tropas cuando tienen que cumplir labores de seguridad en medio de población civil, y son 5 o 6 páginas, en que dice, bueno, usted tiene que considerar ta. Bueno, y resulta que en la guerra del Golfo sacaron los norteamericanos un papelito así, como una tarjeta que cabe en el bolsillo del uniforme, que dice que no hay que usar uso de medio de la fuerza, que no hay que disparar contra civiles si no están disparando, en fin, una serie de medidas para evitar muertes accidentales. Pero la primera regla de oro que aparece arriba con negrilla es, si usted le están disparando, tiene la autorización para utilizar las armas para defenderse. O sea, lo primero que tiene que hacer es defender su propia vida. Y resulta que el caso de la casa donde falleció lamentablemente un joven, no sé si es comunero, pero dicen comunero, pero no lo sabemos si es comunero, se dedicaba a trabajar en la comuna o se dedicaba, era parte de los grupos terroristas. Bueno, desde esa casa le estaban disparando los infantes de marina a los carabineros, entonces los señores dispararon hacia esa casa y accidentalmente murió una persona. Pero el uso de las armas, cuando estás recibiendo un ataque con balas, no puede ser lanzar bombas lacrimógenas. Tú tienes que responder al fuego con el fuego o con una fuerza igualmente superior, como lo dijimos Claro, adelante. no van a contestar con insultos. Exactamente. Entonces yo creo que aquí nos quedamos un poco atrás primero en el tema de los procedimientos para determinar los métodos de prueba eficientes, con filmaciones, con detalles, hechos muy profesionalmente. Y segundo,
normas prácticas, no 5 páginas para que busquen la página 3 o 4 se puede disparar. Entonces yo creo que esa es una cosa que deberíamos nosotros reflexionar al respecto. Aporte de Netflix. Bueno, en Netflix también hay mucho otro tipo de situaciones como las que tú describes. De hecho, estoy viendo una serie que se llama Entre Vías, Ah, muy bueno. buenísima. Y ahí habla de cómo se muestra, o sea, literalmente, o sea, es como estar viendo en televisión lo que nos está ocurriendo a nosotros en nuestro país. Cómo la delincuencia, los narcos y bandas mezcladas entre delincuentes locales y extranjeros se toman las calles y ejercen el terror en las calles. Y eso es lo que está ocurriendo acá en nuestro país, porque lamentablemente el comercio establecido ya le tiene miedo a la gente de la calle, a los ambulantes, porque dentro de los ambulantes están los delincuentes, están los narcos, están todos. Entonces se produce que hay una mezcla, una muy mala mezcla en las calles de nuestro país. Y si yo lo llevo a donde vivo yo en Valparaíso, es más, es ver la película en la calle todos los días, porque se pelean, unas bandas se pelean con otras, porque ¿qué? Hay ajuste de cuenta todos los santos días. Hay fuegos artificiales todos los santos días, que eso no se dice en televisión, tampoco lo dicen los medios, pero eso ocurre todos los días. Yo me acuerdo cuando era chica y se acercaba el año nuevo, ahí uno solía ver, no sé, pues las bengalas, la estrellita, los pisacuetes, se me cayó el carnet porque eso ya no existen, los cohetes y todo este tipo de artefactos pirotécnicos, pero se producía un mes antes o 2 meses antes de Año Nuevo, porque la gente se volvía loca comprando todo ese tipo de cosas, y yo también, porque me encantaban, pero hoy día están prohibidas. Sin embargo, vemos todos los santos días balacera, cohete, pirotecnia, balazo. Es como estar viviendo en una película de terror, de verdad. Es algo claro, en este caso enjuician a los infantes marinas, pero dejan sueltos a los delincuentes. El mundo al revés, definitivamente el mundo al revés. Nuestra justicia, honestamente a nuestra justicia yo ya no le creo. Yo ya no confío en nuestra justicia. Y debería haber así como hablaban tanto la retroexcavadora en algún minuto, debería haber una retroexcavadora entre el sistema judicial, porque la verdad que yo lo encuentro que es muy malo. Oye, me gustaría volver sobre lo que planteó Marcelo, que a lo mejor se puede explayar un poco más al respecto. Pero en ese sentido nosotros estamos pensando, claro, yo concuerdo con él, no es que hubiera poca oferta de proyectos, se dio una súper oferta. O sea, yo creo que con la mejor intención del mundo yo puedo querer hacer todo, pero siempre las necesidades son mucho más que los recursos. Y es una cuestión de un criterio económico esencial, decir, bueno, yo no puedo tener todo, tengo que priorizar. Y voy a hacer algunas cosas primero y otras después. En el término ferroviario, yo creo que este tema lo hablamos en otro programa, en el sentido de que primero se requiere el estudio de la terminación del flujo de personas y de carga, porque no pensemos en el tren solamente para la persona que va a viajar, va a vivir en Valparaíso y va a trabajar en Santiago, sino que tenemos que pensar que durante la noche el tren puede transportar carga y puede ser un mecanismo de, de traslado de exportaciones e importaciones, desde Valparaíso, que lo convierte en lo que debería ser una puerta al Pacífico para Chile, para Argentina, en fin. Pero bueno, eso es lo que quizás no está. Está el deseo, ¿no es cierto?, de esta aspiración. Yo creo que he visto lecheros del tren Santiago-Valparaíso o titulares de los diarios de hace 50 años con toda facilidad, y te podría decir 60 también. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? De repente hay una razón que cuando se aterrizan las ideas, como el arquitecto que hizo ese edificio de 100 pisos, pero la base va a ser muy pequeña y llegan los estudios y dicen, no puedes hacer ese edificio porque el edificio se va a caer. Entonces, claro, esos sueños hay que aterrizarlos con un plan, con un proyecto y con la racionalidad económica. Y ahí me quedo yo con el planteamiento de Marcelo. Dice, bueno, ¿y para qué el tren si no tenemos nada que ofrecer en Valparaíso?
¿O no Es más? que, es que además tú señalas algo que es súper relevante, porque estamos hablando que, ¿cuántos años tendrá la idea del proyecto de Tren Valparaíso-Santiago? ¿50 años, 40 años, 30 por años? lo menos 50 años. Supongamos que tiene 50 años. Las necesidades de hace 50 años obviamente no son las mismas que las de ahora. Entonces, puede ser que hace 50 años atrás el tren Valparaíso-Santiago sí era necesario. Puede que ahora también lo sea, la verdad yo no lo sé, no tengo esa información. Entonces, yo lo que estoy acá tratando es tratar de plantear la pregunta, porque no lo tengo claro, pero a mí me parece razonable que en 50 años claramente la infraestructura del país ha mejorado, ha cambiado, las carreteras, la ruta 68 no es la misma, no, o sea, no sé si es que incluso existía una ruta 68 hace 50 años atrás. Hoy por lo menos en términos de transporte público, tú tienes buses todo el tiempo desde Valparaíso a Santiago, o sea, cada 10 minutos y más de alguna línea de transporte. Sí, podríamos hablar respecto a cuando hay un taco, cuando hay algún tipo de paro, digamos, y que te bloquea todo este tema, pero se justifica hacer toda una inversión de tren para disminuir el riesgo de que haya un tipo de toma y todas esas cosas, o de paro en las carreteras. A mi parecer yo creo que no. Pero entonces habría que preguntarse al final, ¿este proyecto que significa una tremenda inversión se justifica para las necesidades que hoy tiene Valparaíso, Santiago o la región? ¿Se justifica el gastar todo lo que y el subsidio que va a significar? Porque esto obviamente va a tener que tener un subsidio permanente. Ese subsidio permanente se va a justificar. Entonces, ahí es donde yo por lo menos tengo una crítica importante también a lo que fue la cuenta pública, porque el gobierno de Gabriel Boric, que es muy parecido también a lo que le está pasando a la convención, es que pareciera ser que tiene una falta de realidad política económica, digamos. O sea, tienden a ofrecer cosas, pero no tienen ningún tipo de plan de acción, no tienen ningún tipo de evaluación de cuánto cuesta. O sea, obviamente que todos queremos, no sé, tener una mejor educación, todo este tema de discusión de los derechos sociales, pero cuando no hay un plan de acción, no sabemos cuánto cuesta. Que en el caso del tren, por ejemplo, cuánto va a ser el flujo, cuánto va a costar las expropiaciones que se tengan que hacer porque vamos a necesitar terreno, cuánto va a costar, no sé, cuánto tiempo va a demorar, cuánta gente va a trasladar. Todo cuando no hay una materialización económica de esto, obviamente a mí me generan dudas. Y esto lo podemos llevar a un montón de otros proyectos, o sea, la condonación del CAE que hablaron, la reducción de las 40 horas y un montón de grandes proyectos, por lo menos desde el papel de gran delincuencia importante. Cuando uno no tiene una bajada económica, es para entrar a dudar respecto también a la eficiencia y eficacia del proyecto. Sí, por supuesto, y referente a lo de las 40 horas, bajar el tiempo de trabajo, o sea, si multiplicamos las horas que se van a mermar por cada trabajador, si lo traducimos a pesos, es mucha plata. Es mucha plata, es lo mismo cuando dicen, va a haber un día sándwich, pidamos que ese día sea libre. ¿Cuánta plata no se pierde con ese día que no se trabaja? Entonces no podemos estar estamos bajando la producción, la producción urbana, digamos, de las horas hombres, estamos bajando las horas hombres, que eso significa producción y plata para el país. Y por otro lado estamos ofreciendo el oro y el moro, porque la verdad es que fueron 102 anuncios nuevos que hizo, o sea, 102 anuncios que hizo el presidente. La verdad, o sea, a mi humilde parecer, fue el mundo de Vilcipap, porque la verdad es que no veo cómo vaya a poder cumplir con todo lo que prometió. O sea, viendo el asunto del CAE también, hay gente que debe, en las que yo también estoy incluida, que también estoy pagando, que va a haber una condonación del CAE, o sea, otro montón de millones de plata menos que van a ingresar si las personas que estamos pagando el crédito universitario dejamos de pagar o se nos condona. Yo, bueno, es feliz de no pagar, pero hay que ser consciente, porque con lo que yo estoy pagando va a poder estudiar otro, y se hace un círculo donde van a poder haber más profesionales
porque va a poder haber más crédito, que lo va a tomar otro, y vamos a tener más profesionales. Pero en este momento no sabemos si se va a cumplir lo del CAE, no sabemos si se va a cumplir lo del tren rápido, no sabemos si se va a incrementar la plata que se le va a dar a seguridad para el país, no sabemos nada de todo lo que indicó el presidente hoy, no sabemos, porque anunciar es una cosa y hacer la bajada es otra. Si decimos, ya, vamos a condonar todas las deudas del CAE, ya, perfecto, pero hagamos la bajada. ¿Cuánto significa eso? ¿Cuánta plata significa? ¿Cuántos millones de pesos significa que va a dejar de entrar al país? Solamente con eso, solamente con el CAE, y sin mencionar todo el resto. Y algo que es relevante, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuántos hospitales vamos a dejar de hacer? ¿Cuántos, no sé, colegios vamos a dejar de hacer? O sea, al final acá la plata no sale de los árboles, y yo creo que eso es una cuestión que pareciera ser que a algunas personas se le olvida. Entonces tú, cuando tienes, no sé, 100 pesos y decides destinar 30 pesos a todo esto, a condonar una deuda de personas que normalmente están privilegiadas porque tuvieron la posibilidad de estudiar y tienen sueldos más altos que personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar. Entonces, si tú decides desde ese punto subsidiar con 30 pesos de tus 100 pesos a esa persona, significa que esos 30 pesos ya no los vas a poder ocupar para solucionar los problemas de pensiones, no vas a poder ocuparlo para solucionar los problemas de educación o de salud. Y ahí yo creo que hay un problema que no se termina nunca de tomar la seriedad que hay que tomar. Exacto, por eso bueno, yo creo que hablaba también de la bajada de la información. sí. Ahora, yo creo que el país es como una casa, como una familia. Tú hablabas de las deudas, de los créditos, de las tarjetas, en fin. Yo creo que el país puede hacer lo que razonablemente tiene de acuerdo a sus ingresos. Si no, tiene que comenzar el país a cambiar lo que ha sido una tónica de desarrollo en Chile, que es vivir de los préstamos del extranjero. Y yo Entonces, creo que ya tenemos deuda extranjera. bueno, pero podrían, si tú dices vamos a cumplir todas estas expectativas que se dijeron, ¿cómo se llama en el discurso mensaje presidencial? Entonces va a haber que pedir muchos créditos, porque la plata no alcanza, va a ser todo simultáneamente. Ahora, yo para llevarle un poco la contra, yo creo que el discurso de hoy día fue un aporte, una buena noticia, porque fue estructurado de manera distinta. No fue la colección típica que vamos a ver lo que dice cada ministerio, después se compendia y se habla de los temas de los ministerios, y como que habían ciertos objetivos que cruzaban el discurso hacia los derechos sociales, hacia la economía inclusiva, en fin, pero por lo menos habían como ciertos objetivos que cruzaban a todas estas ofertas. Y bueno, y tenemos un presidente que habla muy bonito, y yo creo que la gente se entretuvo, y creo que podemos hablar de este mensaje y sus consecuencias en el próximo programa con más tiempo, porque nos tenemos que ir, amigos, y se nos ha ido este jueves una vez más. Un saludo cariñoso a todos los auditores. Marianela, despídete. Un saludo cariñoso a todos los que nos están escuchando, y recuerden siempre escuchar nuestro programa porque es entretenido, siempre tenemos buenas noticias. Marcelo. Sí, igual, me despido a todos, gracias por acompañarnos cada semana, y nos vemos también la próxima semana en un nuevo programa de Vamos, Somos Chilenos.